El flautista de Hamelin, la última melodía. Dicen que la música es el lenguaje del alma, pero en Hamelin, aprendieron que también puede ser la voz de la muerte. Todos conocen la leyenda, un pueblo invadido por ratas. Un hombre extraño, vestido de colores brillantes, que llega ofreciendo ayuda a cambio de oro. Toca su flauta, y todos los roedores lo siguen hipnotizados hasta el río, donde desaparecen para siempre. Pero cuando los habitantes se niegan a pagarle, regresa, y esta vez, su melodía es distinta. Se lleva a todos los niños. Y jamás vuelven a ser vistos. Pero, ¿te han contado alguna vez cómo terminó realmente esa historia? ¿O qué pasó con aquellos que se quedaron atrás? Porque la verdad, es mucho más oscura que cualquier cuento. Y empieza justo donde todos creen que termina. Era el año 1284. El pueblo de Hamelin lloraba su pérdida. 130 niños habían desaparecido sin dejar rastro. Las calles, antes llenas de risas y juegos, ahora estaban vacías, silenciosas. Como si el tiempo se hubiera detenido. Las puertas de las casas permanecían cerradas. Nadie salía después del atardecer. Y en cada esquina, en cada ventana, se podía ver la misma mirada, miedo. Un miedo profundo, frío, que se metía en los huesos. El alcalde, los sacerdotes y los ancianos juraban que el flautista se había ido para siempre. Que el mal ya había pasado. Que debían reconstruir, olvidar y seguir adelante. Pero el joven Jacob no lo creía. Él tenía 12 años la noche en que ocurrió todo. Él vio al hombre, escuchó la música, y fue el único que no siguió el sonido. ¿Por qué? Porque Jacob era sordo, no escuchaba nada, pero veía todo. Vio cómo los ojos de los niños se volvían vidriosos y vacíos al oír la melodía. Vio cómo caminaban en fila, rígidos, sin mirar atrás, sin responder a los gritos de sus madres. Y vio algo que nadie más notó. El flautista no sonreía de alegría. Sonreía de satisfacción, como alguien que ha venido a cobrar una deuda muy antigua. Pasaron los años. Los padres murieron de tristeza. Los árboles crecieron cubriendo los caminos. El pueblo se convirtió en un lugar gris, olvidado por el resto del mundo. Pero Jacob siguió allí, se convirtió en el guardián de la iglesia, el único que recordaba. El único que esperaba, porque sabía una cosa aterradora. Quien paga con música, siempre regresa a buscar el resto. Una tarde de primavera, exactamente 100 años después de aquella desgracia, el viento trajo algo que heló la sangre de Jacob. Un sonido, débil al principio, casi imperceptible. Una nota larga, triste, que flotaba en el aire como niebla espesa. Los vecinos salieron a las calles, confundidos. Se miraban entre sí, preguntando si ellos también lo escuchaban. Es el viento, decían unos, temblando. Es un pájaro extraño, decían otros, cerrando sus puertas con llaves y cerrojos. Pero Jacob no necesitaba oírlo. Lo sentía, lo veía, porque justo en la entrada del pueblo, entre los árboles viejos que bordeaban el bosque, vio una silueta alta y delgada. Vestida con telas de colores desvaídos, polvorientos, como si hubieran estado guardados durante un siglo. Y en su mano, una flauta de madera oscura, negra como la noche, pulida hasta brillar como hueso viejo. El flautista había vuelto, pero esta vez, no vino por los niños. Ya se había llevado a todos los que entonces eran pequeños. Esta vez, miró a su alrededor, recorrió las calles vacías con sus ojos claros y fríos, y caminó directamente hacia la plaza principal. Se paró en el centro, levantó su instrumento, y comenzó a tocar. No era la melodía alegre y pegadiza que usó con las ratas. Tampoco era el canto hipnótico que llevó a los niños al abismo. Esta melodía era distinta, era lenta, profunda, dolorosa, y lo más aterrador, todos la podían escuchar, incluso Jacob. Aunque sus oídos siempre estuvieron cerrados al sonido, esa música entró en él de otra forma. Entró por los ojos, por la piel, por los recuerdos que había enterrado hacía tanto tiempo. Vio a los ancianos detenerse en seco. Vio a los hombres fuertes caer de rodillas, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin saber por qué. Vio a las mujeres cantar en voz baja, palabras que no entendían, moviéndose al ritmo de algo que no podían controlar. La música no solo se escuchaba, se sentía dentro del pecho, como si el propio corazón quisiera salir corriendo hacia ese sonido. El flautista detuvo la melodía un instante. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier ruido. Levantó la cabeza y habló. Su voz no era fuerte, pero se escuchó en cada rincón, en cada casa, dentro de cada mente. 100 años atrás, dijo, mirando fijamente a Jacob, que observaba desde la puerta de la iglesia, me prometieron un pago por limpiar este lugar de plagas. Me negaron el oro, me negaron la palabra, y yo cobré lo único que valoraban, su futuro. Dio un paso al frente. La gente se apartaba a su paso, aterrada, incapaz de moverse o huir. Pero hay algo que no sabían,
continuó, acariciando la madera de su flauta. Las ratas no llegaron aquí por casualidad. Yo las traje. Y las traje porque este pueblo se construyó sobre una tierra que no les pertenecía. Una tierra sagrada. Y cada ladrillo que pusieron, cada cosecha que recogieron, fue robada, igual que mi pago. Jacob sintió que el aire le faltaba. Comprendió entonces todo. No era un cuento de un hombre vengativo. Era una sentencia. Los niños que me llevé no murieron, susurró el flautista, y una sonrisa extraña, amplia y sin alegría, apareció en su rostro. Están aquí, aún están aquí, esperando. Levantó de nuevo la flauta. Y antes de que el primer sonido saliera, Jacob vio lo que nadie más podía ver. De las sombras, de los rincones oscuros, de debajo de las puertas y desde el fondo de los pozos. Empezaron a salir figuras, pequeñas figuras, 130 siluetas delgadas, pálidas, vestidas con ropas viejas y sucias. Caminaban despacio, en silencio, con los brazos extendidos hacia los habitantes del pueblo. Eran ellos, los niños. No habían envejecido ni un día. Sus ojos estaban abiertos, brillantes, pero vacíos. Y sus bocas se movían al mismo tiempo, siguiendo el ritmo que el flautista estaba a punto de tocar. Ustedes decidieron quedarse con lo que no era suyo, dijo el hombre de colores. Ustedes decidieron mentir y robar. Ahora, ellos vendrán a cobrar lo que les pertenece. La vida que les quitasteis. La melodía comenzó de nuevo. Pero esta vez, era diferente. Era una llamada, una orden. Los niños comenzaron a caminar entre la gente. Y donde pasaban, los ancianos se encogían, se volvían grises, se marchitaban como flores cortadas. Los hombres caían al suelo, perdiendo fuerza, años, memoria. No era violencia, era un intercambio, silencioso, implacable. Jacob intentó gritar, intentó correr hacia ellos, intentar detener aquello. Pero sus pies no se movían. Estaba paralizado. Y entonces, uno de los niños se detuvo frente a él. Era su hermana, la pequeña Lila, la que él había prometido proteger 100 años atrás. Ella levantó su manita pálida y la puso sobre el pecho de Jacob. Y en ese instante, él escuchó su voz. No con los oídos, sino dentro de su cabeza. Una voz que no había cambiado, que seguía siendo la de una niña, pero cargada de siglos de silencio. Nos prometiste que nos salvarías, hermano. Nos dijiste que no dejarías que nos llevaran. Pero tú te quedaste, y nosotros nos fuimos. Ahora, ¿te quedarás con nosotros? El flautista tocaba cada vez más fuerte. La música llenaba todo, retumbando en las paredes, haciendo temblar el suelo. Las casas comenzaron a desmoronarse, no por fuerza, sino por tiempo. La hierba se secaba, el agua de los pozos desaparecía. Todo lo que habían construido, todo lo que habían guardado, todo lo que habían llamado suyo. Volvía a la tierra, y los niños, ahora llenos de fuerza, caminaban hacia el bosque, arrastrando consigo no cuerpos, sino recuerdos, historias, vidas completas que ahora les pertenecían. El flautista se detuvo frente a Jacob, el único que quedaba de pie. El único que había visto todo. Tú no oíste mi música entonces, dijo el hombre, guardando su flauta en un bolsillo de colores. Por eso te dejé, para que contaras la verdad. Pero el silencio también es una forma de robar. Jacob, porque dejaste que olvidaran. Dio media vuelta y comenzó a alejarse, siguiendo a las pequeñas figuras que ya desaparecían entre los árboles oscuros. Diles a los que vengan, se escuchó su voz, cada vez más lejana, llevada por el viento, que en Jamelín, la deuda nunca se paga con oro. Se paga con lo que más amas. Y cuando la música vuelva a sonar, ya no habrá nadie que se quede atrás. Jacob quedó solo en medio de la plaza, rodeado de polvo y de silencio absoluto. Ya no había pueblo, ya no había gente, solo ruinas antiguas y el viento que aullaba entre las piedras. Dicen que si pasas por allí, por ese lugar que ya no aparece en los mapas, en las noches de luna llena, cuando todo está en calma, puedes escucharla, una melodía suave, hermosa y triste, que viene de lo más profundo del bosque. Y si la escuchas con atención, te darás cuenta de que no es solo música. Es una invitación que nadie, absolutamente nadie, ha logrado rechazar jamás.